por la introducción. Y es un placer estar de vuelta en la UNI a hablar de algo que estoy trabajando en estos momentos. Y bueno, démosle un tiempo. Copia el video también. Ok. Gracias. Bueno, qué interesante que los dos expositores anteriores ya dieron la introducción al tópico que voy a hablar hoy día. Así que va a ser un poco más corto. Lo que pasa es de que la electrónica y química cuántica es una combinación bien importante para el diseño de nuevos materiales. Como ustedes saben, la electrónica cuántica de dispositivos electrónicos, ¿no?, trata dispositivos que están en... ¿Ya? Ok. Ya. Y acá hay uno verde. Okay. Entonces, la electrónica cuántica trata dispositivos que más o menos están en el orden de un micrómetro. Los dispositivos no se ven aquí porque ya son a nivel de transistores y cada pieza, cada circuito integrado tiene millones de ellos. Realmente estos dispositivos llegan a más o menos un micrómetro, aunque ya hay muchos más pequeños. Se dice que prácticamente toda la electrónica ahora es nanoelectrónica, ¿no? Toda la microelectrónica ha pasado a ser nanoelectrónica. Pero en la mayoría de los casos el material se considera muy grande todavía. Un micrómetro es una cantidad bien grande desde el punto de vista atomístico, ¿no? Entonces los estudios atomísticos son bien difíciles de hacer, ¿no? Ciertamente hay técnicas que usan condiciones periódicas, por ejemplo, o de contorno, para poder explicar el comportamiento atomístico. Entonces, esto es en 2 dimensiones, por ejemplo, tomado de Wikipedia. Toman un pedazo del material y hacen que tenga periodicidad. O sea, que lo que ocurre aquí, por ejemplo, lo que ocurre en este átomo, también ocurre en el átomo que está aquí, y eso sigue en 2 dimensiones o en 3 dimensiones para los casos reales. Así que esa es una forma de incluir la parte atomística en sistemas que le llamamos bulk, ¿no? Hasta ahora no sé cómo traducir esa palabra. Pero en sí hay problemas en esa parte porque los sistemas no son de esta manera, no son periódicos, excepto que sea un cristal perfecto. Un transistor, por ejemplo, no es un cristal perfecto, tiene impurezas que son las que hacen que se comporte como un semiconductor. Entonces, la celda unitaria que uno usa normalmente es muy pequeña para representar la parte importante de un dispositivo electrónico. Por ejemplo, ¿no?, en un semiconductor de silicio hay 10 a la 22 átomos por centímetro cúbico y la concentración de impurezas va de 10 a la 13 a 10 a la 17, ¿no? O sea que este es un factor de... ¿Cuánto es 13? 9, por ejemplo, o sea, 1000 millones. Es una cantidad muy grande, o sea que si queremos representar al menos un átomo de la impureza, tenemos que poner 1000 millones de la otra parte, ¿no? Entonces, ciertamente hay métodos para al menos sobrepasar ese problema, pero... entonces, eso es el problema que hay aquí, ¿no? Si queremos analizar el material dopado atomísticamente, ¿no?, tenemos que usar miles de millones de átomos por cada impureza. Y eso es algo que no es posible, especialmente en estos tiempos computacionalmente. Quizás con los métodos de la computación cuántica algo se puede avanzar. Creo que hay una charla, la charla siguiente. Sin embargo, hay métodos extraordinarios para trabajar estos materiales como un continuo, ¿no? Este es lo que se llama el metal óxido semiconductor, que es parte de un transistor, ¿no? Este es el transistor.
Bueno, entonces la tendencia de la electrónica cuántica es lo que se llama avanzar de arriba hacia abajo, o sea, el top-down, ¿no? O sea, se empieza de algo, de una pieza grande y esta se talla, ¿no? Se hace una litografía para sacar algo más pequeño, pero de forma más valiosa, ¿no? Y la química cuántica, por otro lado, avanza de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, se empiezan de piezas fundamentales, con lo cual se arma algo más grande, ¿no? Entonces, esto es como funciona la química cuántica y así es como funciona la electrónica en estos momentos. Una buena idea sería hacer merger estas dos corrientes, ¿no? Bueno, esto es simple una idea de los tamaños, ¿no? Ya todos sabemos que un nanómetro es una 1.000.000.000ésima de un metro, ¿no? Entonces, ¿qué hace la química cuántica? La química cuántica se enfoca mayormente en esta ecuación, que parece bien simple, ¿no? O sea, parece muy sencilla de resolver. En realidad es un problema de eigenvalue, ¿no? O sea, lo desconocido es la función de onda y la energía, y lo conocido es el hamiltoniano. Dos desconocidos para resolver una ecuación. Creo que todos entienden que es un problema de eigenvalue. Esto se puede resolver bajo ciertas condiciones, ¿no? Y bueno, si llegamos a algo más sofisticado, notamos también que el hamiltoniano es desconocido, ¿no? Entonces, lo que se hace es resolver esto de una forma que se llama autoconsistente, ¿no? O sea, con el hamiltoniano se crea a través de un guess, de un intento de un psi, y se halla el hamiltoniano, luego se halla el psi y se vuelve, ¿no?, un sistema convergente. Y bueno, según Schrödinger, si podemos resolver esta ecuación, podemos saber todo acerca de nuestros sistemas, prácticamente todo acerca de materiales, ¿no? Bueno, hay muchas aplicaciones en las cuales he estado envuelto, no voy a ir al detalle de ellas. Ahora me voy a centrar en algo que actualmente es lo que estuve escuchando cuando llegué aquí, es cómo trabajar con los electrones. Los electrones son entes que le llamamos, son entes onda-partícula, bien difícil de explicar, ¿no? Una pregunta es cómo dos electrones pueden unirse en cierta forma para crear un enlace químico entre dos átomos. Y los electrones, ustedes saben, coulombicamente se repelen, ¿no? No quieren estar cerca el uno al otro, ¿no? Siempre hay una repulsión entre ellos. Pero cuando van a formar un enlace químico, por alguna razón se sienten unidos, ¿no? Pero la unión es bien interesante. Por ejemplo, imagínense un par de jugadores de voleibol aquí que están tratando de lanzarse la pelota en contra de uno del otro, ¿no? Entonces hay una repulsión cuando ellos empujan la pelota hacia el otro lado. Pero ellos tratan de mantener esa secuencia, ¿no? Más o menos así trabaja un enlace químico, ¿no? Es la repulsión electrónica que está tratando de mandar un fotón virtual entre ellos, ¿no? Y es lo que los mantiene, es como dos jugadores de ping-pong también, ¿no? Feynman lo escribió de esta manera, ¿no? Dos electrones que están pasando y entre ellos hay una interacción, un fotón virtual, ¿no? Y se llama virtual porque aparece de las ecuaciones, ¿no? Podemos representarlo así. Entonces, esto es lo que se llama el efecto del intercambio, ¿no? Y es debido al spin, ¿no? Básicamente. Y esto no nos permite usar los métodos de la mecánica clásica, de lo contrario sería bien fácil diseñar materiales. Así que ahí está el problema, ¿no? Entonces, como les dije, lo que hemos hecho en mi grupo es crear un sistema muy parecido al que la sesión anterior, en la charla anterior, una antes de la anterior, crear un sistema continuo aquí, que es con el cual nos podemos conectar, podemos aplicar un voltaje, podemos medir una corriente en un sistema macroscópico en esta zona y hacerlo terminar en átomos individuales, especialmente en uno, ¿no? Porque se han realizado experimentos
que realmente hacen terminar esto en casi un átomo, porque no se sabe a ciencia cierta si había un átomo o no, y poner entre ellos una molécula, ¿no? Hacer un puente aquí, poner una molécula o un clúster, o llamémosle de cualquier manera un clúster, un cúmulo, una molécula. En general no hay una definición perfecta o única para lo que es una molécula, y yo le voy a llamar a cualquier grupo de átomos molécula por el momento, ¿no? Me disculpan los químicos que están presentes. Entonces, este pedazo de material que quiero investigarlo, por ejemplo, quiero saber cómo los electrones pasan a través de este sistema, ¿no? Lo coloco en este sistema, que es un sistema puramente computacional, puramente teórico, pero me ahorra millones de dólares, ya que no tengo que ir a un laboratorio sofisticado para hacerlo. Es un par de programas, que uno es gratis y el otro cuesta unos $10,000, pero ya se lo doné a la uni, así que lo pueden usar acá, ¿no? Entonces, esto se coloca entre los dos terminales y puedo ver el electrón, la transferencia de electrones, ¿no? La transferencia o ¿cómo se dice? El viaje de electrones. O sea, puedo calcular la corriente que circula, o puedo simplemente calcular qué carga se ha transferido de un lado a otro, ¿no? Tenemos especial interés en estudiar qué pasa en una batería, porque ahora queremos desarrollar baterías y todos sabemos por qué, ¿no? Porque las otras formas de energía necesitan almacenar esa energía. Por ejemplo, la energía solar hay que almacenarla de alguna manera para poderla usar en la noche, ¿no? Como un ejemplo. Entonces, en una batería, ustedes saben, hay un cátodo, un ánodo, y en el medio un electrolito, ¿no? Y especialmente en las de lithium-ion, las baterías del ion de litio, ¿no? Tenemos un litio que es positivo, ¿no? El litio pierde fácilmente un electrón. Entonces, este litio, cuando se va a cargar la batería, van y se meten al ánodo, ¿no? Eso significa que se está cargando. Y cuando se está descargando, los litios viajan en sentido contrario hacia el cátodo. Cuando se carga, que es la parte que me interesa ahora, los litios van aquí al ánodo, y electrones vienen por la zona de carga, ¿no? Cuando uno carga la batería, le pone una fuente aquí con el negativo a este lado. Entonces, electrones vienen aquí, se combinan con el litio que es positivo y se queda el litio neutral almacenado aquí, ¿no? Y lo contrario pasa, por supuesto, aquí. Los litios, este es un material que contiene litios, por supuesto, cobalto oxide, o óxido de cobalto con litio. Estos litios salen de aquí, se meten al electrolito y viajan hacia el ánodo, ¿no? Cuando se está cargando la batería. Entonces, lo que se quiere es que no pasen electrones al electrolito. Eso malograría el efecto de la batería, ¿no? Porque los litios se neutralizarían antes de llegar al ánodo, ¿no? Y no dejaría que vayan electrones hacia afuera. Queremos que los electrones, cuando se va a descargar cuando se carga la batería, queremos que los electrones vengan y no se vayan, ¿no? Entonces, por eso que se le pone una fuente así de este tipo. Pero los electrones, como ustedes saben, debido al hecho de que son partículas bien pequeñas, tienen este efecto de túnel, ¿no? El efecto túnel, el cual, como este lado es positivo, el cátodo es positivo, los electrones tratan de irse hacia el cátodo, y el problema es que esos que se escapan no hay forma de controlarlos, ¿no? La mecánica cuántica te dice que va a haber un túnel en ahí, ¿no? Entonces, esos que se escapan van a reaccionar al electrolito. Normalmente es un líquido de ethylene carbonate, ¿no? Entonces esos electrones se mezclan, y ustedes saben, cuando un electrón entra en una molécula, enseguida produce una reacción y se va creando aquí una capa que se llama el Solid Electrolyte Interface, una interfase aquí que le he puesto de verde, se va formando y que podría dificultar la llegada de los iones al ánodo, ¿no? O viceversa cuando se descarga la batería, o sea, cuando se está usando la batería, los iones tienen que ir en sentido contrario y también los electrones, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que queremos analizar.
Y para eso sacamos una muestra de la batería, por ejemplo, parte del cátodo, del ánodo. El ánodo estamos usando silicio, entonces el silicio, cuando los litios llegan, como que el silicio se expande para dar cabida a los litios, ¿no? Los litios llegan como positivos y se neutralizan aquí. Y estudiar esto, ¿por qué silicón? Todos sabemos que se usa grafito, pero la idea es que en silicio vamos a tener una mayor capacidad, por lo menos 3 a 10 veces más capacidad para estas baterías que se están desarrollando en estos momentos, ¿no? Y bueno, queremos ver qué pasa con esos electrones, o sea, voy a volver al modelo teórico que les enseñé al comienzo, donde mandamos una corriente a través y aplicamos un voltaje a través y podemos saber la corriente de electrones que se escaparían por efecto túnel al electrolito, ¿no? Entonces eso nos va a dar una idea de qué materiales se van a formar en esta interfase, que es nuestro objetivo en este proyecto. Entonces, bueno, eso es electrolito, una partecita pequeña aquí para mostrarles de la interfase sólido-electrolito, y la parte del ánodo, ¿no? Una parte del ánodo, donde más o menos calculamos de que un electrón que sale de aquí y llega hasta el electrolito no tiene acceso al resto, ¿no? O sea, ese es lo bueno de la química, que es bien local. No necesito dedicarme a toda la batería para estudiar qué pasa con un electrón que sale del ánodo y se va al electrolito, ¿no? Entonces, para eso pongo el sistema que hemos desarrollado, que es también basado en las funciones de Green, por eso lo he puesto verde aquí. Y este sistema me va a construir una tabla de corriente-voltaje o carga-voltaje, donde puedo ver cada qué tiempo, por ejemplo, va a llegar un electrón al electrolito, y si las reacciones que son posibles del electrolito ocurren en ese tiempo. Si ocurren en ese tiempo, ahí tenemos un problema. Se va a empezar a crecer esta interfase, porque se van a ir acumulando más y más hasta el momento que ya no van a dejar pasar a los litios, ¿no? Si bien es cierto, al crecer va a evitar que electrones se vayan al electrolito, también puede evitar que los iones lleguen al ánodo, ¿no? Bueno, esto ya es la parte, pero esto mismo, por suerte, se puede usar para muchas otras cosas más. Por ejemplo, aquí estamos usando un grafino finito, no un infinito. Las características del grafino infinito se conocen muy bien, ¿no? Y son mucho más sencillas de calcular. Pero en realidad nunca se usa un grafino infinito. Aquí tenemos un pedazo de grafino o una molécula de grafino que tiene que terminarse con algunos átomos. Para facilidad, aquí le hemos terminado en átomos de hidrógeno. Y aquí tenemos un moiety de plutonio o uranio, porque estamos interesados en censar, en detectar uranio y plutonio para ver si alguien tiene uranio o plutonio escondido en algún lugar, ¿no? Entonces también aplican una corriente y pueden determinar por la estructura, por la característica de corriente-voltaje, pueden determinar o tener una idea de qué material tenemos aquí, ¿no? Y bueno, es un poco difícil porque el uranio, plutonio no viene solo, no viene un átomo solo, por ejemplo, en el agua de desagüe, ¿no? de una central donde están trabajando con uranio y plutonio, viene con una serie de otras moléculas, ¿no? Por ejemplo, nitroxides, por ejemplo, y agua, ¿no? Mayormente rodeado de agua, ¿no? Entonces, esas cosas las queremos determinar. Tenemos técnicas para determinar cómo es el potencial electrostático de esos moietis, y podemos determinar de esta manera si vamos a tener un buen sensor para ese material o no. Y bueno, uno de mis alumnos que ya se graduó, ahora está en el Perú, espero que obtenga una posición en la UNI. 5 minutos. Bueno, ok, haciéndole propaganda al exalumno, ¿no? Él estuvo construyendo estos sensores, ¿no? en el Argonne National Lab, ¿no? En Chicago. Y lo hemos hecho también con moléculas biológicas. Por ejemplo, aquí tratamos de capturar una proteína que es dañina
Trombin se llama, luego les explico en estos 5 minutos que faltan. Y bueno, lo que hace el equipito que hemos desarrollado en la computadora, o sea, computacionalmente, lo que hace es esto, ¿no? Tener un medidor de corriente, una fuente de voltaje y tener una muestra acá, ¿no? Esto sería nuestro sistema a escala macroscópica, que es bien sencillo, ¿no? Aquí quizás puedan aplicar la ley de Ohm y con unas correcciones por temperatura, ¿no? Y pueden calcularlo así, pueden hacer el experimento. Cuando es más microscópico es un poco más complicado, necesitan mejor equipo y todo eso. Pero cuando es atomístico ya es complicado, ¿no? Entonces, esas son las baterías que estamos desarrollando. Ya creo que les expliqué cómo funciona la batería, ¿no? Pero esto va a quedar, creo, en las... Y una de las situaciones aquí no se puede ver bien, pero con el silicio tiene que expandirse, y la ventaja de estos métodos, que es una combinación de los ab initio y classical mechanics, mecánica clásica, porque los átomos, si bien es cierto, son entidades cuánticas, se pueden trabajar hasta cierto nivel en forma clásica, pero no los electrones. Los electrones, el efecto de los electrones tiene que calcularse directamente de la mecánica cuántica. Entonces hemos hecho este tipo, ¿no? Estudiar específicamente qué pasa puedes cliquear ahí a ver si, darle un clic a la figura. O sea, en el medio de la figura. No, con el cursor, ya. Eso, acéptalo ya. Oh, no lo ve. No lo copiaste el video. Uy. Había un video ahí en la... Ya, cliquéalo ahí de frente. No. Ya. Entonces, esa es la simulación. ¿Ves? Aquí tienen el ethylene carbonate. Los morados son los átomos, los iones de litio, que los he dibujado bien grandes porque quiero verlos. Ellos son los que se mueven debido al efecto del campo eléctrico cuando la batería se está cargando. Dale una vuelta más, por favor. Entonces, y estos son los counterions, o sea, son los iones negativos. Ellos se mueven muy poco porque son bien grandes. Y el electrolito es el ethylene carbonate, ahí pueden ver las moléculas, forman un anillo de 5 miembros, ¿no? Y bueno, y aquí estamos con un electrodo de grafito, ¿no? Y ellos entran, y bueno, ahí es como se está cargando la batería. O sea, esto nos ha permitido, ahora puedes avanzar a la siguiente, ¿no? Esto nos ha permitido pues simular, ¿no? Una batería en pequeño, pero ya es un tamaño que más o menos se puede escalar a algo más grande, ¿no? Y bueno, toda reacción que ocurre se analiza por los métodos de la mecánica cuántica. Podemos calcular, por ejemplo, todas las corrientes que pasan cuando se forman diferentes tipos de interfase, tipos de reacciones y qué tiempo tenemos. Acá hay otro video, pero prácticamente lo mismo, solo que aquí tengo el silicio, así que vamos a pasarlo. Y esto es lo que explica qué va pasando y cómo se va expandiendo el silicio aquí. Cuando los litios van entrando, se va expandiendo hasta que llena todo este espacio que se le ha dejado a la batería, ¿no? También hemos desarrollado este sensor biológico que ya les di y que simplemente me permite ver qué partes de un ADN, de un aptamer de ADN, ¿no? Se combina con los residuos o los segmentos de una proteína. En este caso estamos analizando trombin, que es una proteína que es la que causa llena las arterias y produce problemas, ¿no? Es peligrosa esa. Entonces, la idea es poner este no solo es un sensor, sino puede capturar al trombin que está aquí en el medio. Aquí está capturado, ¿no? Y lo de abajo es lo que se llama un DNA o ADN origami, ¿no? Es algo que se puede realizar, ahora lo hacen en laboratorio. Y la ventaja de todo esto es que puede entrar al cuerpo humano, si es algo biológico, no va a ser rechazado, ¿no? Y bueno, lo que nos permite ver cuál de esas posiciones es la que va a capturarlo, ¿no? Entonces determinamos la de menor energía y eso nos dice en forma directa, ¿no? No le voy a leer las conclusiones de estas,
Y lo último que estuve tratando es justo lo del speaker anterior, que es lo de molybdenum oxide. Estamos tratando de buscar cómo mejorar este molybdenum oxide para la disulfurización del petróleo pesado, ¿no? El petróleo pesado, especialmente en la zona de Texas y México, viene con mucho sulfuro. Entonces la idea es usar estas técnicas de capturar estas moléculas como tiofin y dibenzotiofin, ¿no? En estas estructuras, ¿no? Cómo mejorar las estructuras que ya existen. Y bueno, también se hace una simulación así inmensa. Aquí está el catalizador y aquí ponemos una serie de moléculas que representan a un petróleo pesado, ¿no? Esto se hace con hidrógenos, que son los blancos aquí, que son los que golpean al catalizador para que reaccione y capture a los sulfuros que están en el petróleo, ¿no? Y bueno, aquí está la misma foto donde hemos puesto a los tiofin solos nomás para que podamos ver cómo se distribuyen. Y como ven, se distribuyen, justo se van a las paredes, pero paredes perpendiculares del catalizador, ¿no? Y bueno, podemos sacar cómo es esa proporción, cómo se distribuyen, dónde se van los sulfuros, que son del tiofin, por ejemplo. Hay una abundancia en esta zona. Y dónde está el molibdeno está en esta zona, por supuesto, no está adentro. Y así, por ejemplo, dónde se van los hidrógenos, ¿no? También. Y dónde está el sulfuro del molibdeno, del molibdeno sulfide. ¿Ok? Y bueno, este es solamente un pequeño grupo. Hemos hecho una gran cantidad de cálculos para ver todas las posibilidades, valga la redundancia, ¿no? Y también lo hicimos con dibenzotiofin, que es otro difícil de sacar, ¿no? Los dibenzotiofin son difíciles de sacar del petróleo. Y bueno, eso también estamos haciendo, ¿no? Bueno, aquí quiero agradecer a los miembros de mi grupo, varios son de la UNI, ¿no? Y colaboradores de otros sitios. Y bueno, el soporte del Departamento de Energía o el Ministerio de Energía, el Argonne National Lab, el Livermore National Lab y el Army de Estados Unidos y las supercomputadoras que usamos, ¿no? Y gracias a todos ustedes. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, sí.